Bienvenidos nuevamente a esta nueva cápsula jurídica en este ciclo de videos de clases online que vamos a hacer en materia de Derecho Procesal Civil 2 venezolano. Les habla nuevamente la profesora Juditas Torralba y en esta segunda cápsula vamos a hablar lo relativo a la demanda. Tenemos que destacar que para hablar primeramente de la demanda debemos recurrir nuevamente a mencionar a la doctrina. Hay que destacar que el tratadista venezolano Aristides Rangel Romberg, cuando habla de la demanda, la define como el acto procesal de la parte actora mediante el cual ésta ejercita la acción dirigida al juez para la tutela del interés colectivo en la composición de la litis y hace valer la pretensión dirigida a la contraparte pidiendo la satisfacción de la misma. Básicamente, la demanda como un acto procesal impulsado por la parte actora, esta ejercita la acción a través de la redacción de un libelo. Este libelo, lógicamente, se dirige a un tribunal que está representado por un juez competente y, lógicamente, lo que se busca es la composición de la litis. Es decir, se busca ir al litigio para poder satisfacer una necesidad o, en su caso, dar ejercicio a esa acción que por medio de esa pretensión va a ser finalmente satisfecha. Debe tomarse en cuenta de que, aunque la jurisprudencia nos ha explicado el alcance de la demanda, no podemos dejar de lado el criterio que, así como la doctrina nos ha explicado de la demanda, no podemos dejar de lado lo que dice la jurisprudencia venezolana al respecto. Hay que destacar que en el año de 1991, con sentencia de la Sala de Casación Civil del caso Aerolíneas Argentinas, se pudo establecer de que la demanda se puede clasificar en su concepto desde dos perspectivas. Primeramente, podemos establecer que la demanda se va a representar bajo un sentido amplio. Esto significa de que se establece que es toda petición que contiene un interés cuya satisfacción se pretende obtener del órgano jurisdiccional autorizado. Esto significa que se ve en una máxima amplitud, donde se ve a la demanda es como una petición que se hace a la sede jurisdiccional para que éste autorice la satisfacción de la misma, y ya más yendo a un sentido más estricto, no tan lato como el anterior, se dice que es todo acto procesal por el cual el actor ejercita una acción. ¿Qué significa esto? De que es el nombre del ejercicio de esa acción en el cual se le está solicitando al tribunal la debida protección, declaración o constitución de una situación jurídica. Recuérdenlo, protección, declaración y constitución de una situación jurídica, y la demanda también será como la acción que contiene de condena de declaración no constitutiva. Debe destacarse que no todas las demandas son iguales, y creo que este concepto del magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, Aníbal Rueda, lo deja muy claro al señalar todos los tipos de perspectivas que puede presentar la demanda. Sobre el marco normativo de la demanda, así como en video anterior habíamos hablado sobre el procedimiento ordinario, el 339 nos establece que el procedimiento ordinario comienza por la demanda. Es el acto procesal por excelencia, es el que da inicio al procedimiento civil ordinario, y este se propone por escrito en cualquier día y hora ante el secretario del tribunal o ante el juez. Fíjense algo, hay que destacar esto mucho. En la parte civil, la demanda se propone por escrito. Debe establecerse de que, con sentencia del magistrado José Luis Bonet Manson, de la extinta Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, se hace un comentario que la jurisprudencia ha señalado que, aunque la demanda inicia por el procedimiento que se propone por escrito, el mismo no se impulsa y no se da en un inicio formal hasta que no se le establece la respectiva admisión. ¿Por qué tenemos que dejar esto muy claro? Porque en la práctica no se puede decir que se inició el proceso al momento que se presenta ante el tribunal distribuidor o ante el juez distribuidor, se presenta la demanda para que la misma sea sorteada, sino es después de todo este proceso que llega al tribunal de causa y que seguidamente es admitida, que se le da la debida formalidad. Es por eso de que antes de que esté listo el auto de admisión, no puede considerarse que la demanda esté realmente dando inicio a este procedimiento.
va a ser a partir del auto de admisión, donde precisamente se inicia el curso de este camino procesal a seguir. Debemos destacar que la demanda tiene tres aspectos de suma importancia que no podemos omitir al momento de hacer un estudio exhaustivo de la demanda. Primero, la demanda es un acto procesal de la parte actora. Recordemos que la parte actora es la que impulsa la demanda, no es un derecho, es un acto procesal. No es una declaración de voluntad porque no lo está haciendo sencillamente por querer manifestar algo, porque la misma depende de una decisión final que puede ser hasta contraria a lo que el mismo actor presuma. Tiene la función de iniciar, es un procedimiento. La demanda como acto procesal tiene un doble contenido, es decir, ejercita la acción ante el juez. Eso significa que ese derecho de acción que tienen los particulares en el ámbito procesal, enalteciendo esa tutela judicial efectiva, se ve representado ante este ejercicio de acción ante el juez, pero hace valer la pretensión, es decir, lo que se quiere lograr con la demanda ante la contraparte, o mejor dicho, ante la parte demandada. Hay que destacar como tercera característica que en la demanda se solicita una providencia del juez sobre la pretensión del demandante. ¿Eso qué significa? Que al inicio de la demanda, a excepción que tenga un modo diferente de determinar por un medio de autocomposición procesal, que será otra figura que en próximas cápsulas estudiaremos. Inicialmente en la demanda lo que solicita es una providencia de un juez. Cuando tú presentas una demanda, el deber ser es que tú quieres obtener es una sentencia producto de todo este procedimiento que se va a seguir. Tenemos que establecer que el 339 y el 340 nos hablan de unos requisitos necesarios para poder hablar de la demanda. Tenemos que establecer que el 339 nos habla de un requisito particularmente específico, que es que la demanda tiene que ser escrita. En una próxima cápsula, un tanto más práctica, vamos a explicar cuáles son estos elementos que son necesarios para poder hacer una debida redacción de demanda. Pero no podemos olvidar eso, es su naturaleza escrita. La demanda no puede ir de modo verbal, tiene que ir plasmada en un papel, tiene que llevar las ideas establecidas y lógicamente va a ser un profesional del derecho el que nos va a explicar a profundidad cuál va a ser el alcance de esta figura o de esta institución. Aunado a ello, no podemos omitir el contenido que nos establece sobre la demanda el artículo 340. El artículo 340 nos habla que toda demanda debe contener indicación del tribunal, eso significa saber a qué tribunal de acuerdo a cuantía o territorio pertenece, el nombre, apellido, domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen. Esto significa que debe conocerse bajo qué condición. No es lo mismo actuar como cónyuges que actuar como usufructuarios o actuar como herederos. Hay que conocer la condición bajo la cual se está impulsando la demanda. Si el demandante o demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación, es decir, el nombre de la sociedad mercantil o de la persona jurídica que se representa y los datos relativos de registro. Si hablamos de una demanda contra una sociedad mercantil, una asociación civil, entre otros. El objeto de la pretensión, debemos establecer sobre qué basa la demanda, un divorcio, una indemnización de daños y perjuicios, un cobro de bolívares. Debemos que hacer una relación sucinta de los hechos y los fundamentos de derecho con su pretensión y conclusiones. ¿Eso qué significa? Explicar la parte narrativa, explicar los motivos jurídicos de la demanda, en qué se basa o en qué se fundamenta y qué se pretende de la misma por medio de un petitum. Los instrumentos en que se fundamenta la pretensión, estableciendo que van a haber instrumentos fundamentales. Si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos, es decir, por mencionar el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de oportunidad, pero esto lo estudiaremos con mayor detalle en otras cápsulas, y el nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder, destacando si la misma actuación se va a hacer por medio del uso de apoderado, más no con la simple asistencia de abogado. Asimismo, tenemos que establecer de que la demanda tiene dos tipos de efectos. La demanda tiene efectos procesales y la demanda tiene efectos sustanciales. ¿A qué se refiere a efectos procesales? Tenemos que destacar que la demanda tiene efectos que se producen específicamente dentro del proceso. ¿Qué significa esto? Encontramos que hay 6 efectos que son
totalmente notorios en la demanda. Primero, da comienzo al procedimiento, es decir, hace admitir o no al juez la demanda. Segundo, ante la admisión, hace que ya el juez vaya teniendo pues, un pronunciamiento. Tercero, obliga al tribunal a que ordene la comparecencia del demandado. ¿Por medio de qué? Por medio de emitir como tal el respectivo cartel y por, lógicamente, impulsar a que el tribunal pueda hacer ese acto procesal que es la citación. Cuarto, nace en el demandante la carga de gestionar la citación del demandado, recordando de que sencillamente queda, al ver la naturaleza dispositiva del procedimiento civil en que la parte es quien impulsa, queda pues un deber en la parte de hacer esta debida gestión. Quinto, determina las partes en el proceso, es decir, si tenemos una parte demandante, es decir, un sujeto activo y una parte demandada, es decir, un sujeto pasivo, y determina el objeto en el proceso. Eso significa en dónde realmente se va a generar la controversia que lleva a que se busque obtener pues, una sentencia definitiva. Y las sustanciales, se interrumpe la prescripción y conserva el derecho material de la demanda, porque recordemos que uno de los aspectos claros de la prescripción es el hecho de que la demanda busca paralizar el aspecto, por lo menos en materia de obligaciones o de derechos reales, busca el hecho de suspender esa prescripción que pueda existir de 5, 10, 20 años, de acuerdo pues, a la naturaleza de la obligación, y restringe el derecho del demandante. ¿Qué significa eso? De que como se va a establecer un objeto específico por el cual la demanda se va a incoar, pues lógicamente ante esto puede llevar a la idea de señalarnos con detalle concreto qué es lo que se busca de la misma. Debe destacarse que la demanda, aún presentando estos efectos de naturaleza sustancial, en la práctica pueden generar otros tipos de consecuencias que a lo largo y ancho de toda la fase interprocesal se van a ir viendo, pero que en la demanda existe como ese primer esbozo o ese primer asomo de lo que realmente se pretende lograr con este acto procesal. Bueno, esto fue lo que pudimos señalar en esta cápsula sobre la demanda y en otra cápsula, pues en sucesivo, explicaremos los efectos más prácticos de lo que se genera y lo que contiene la debida redacción de la demanda. Bueno, esperando que se encuentren bien, se despide hasta una próxima oportunidad la profesora Judith Astorga.